Buenos días, soy Victoria Ramírez, doctora en Historia del Arte, especialista en tapices. He sido profesora de la Universidad Internacional de La Rioja y en la actualidad, aparte de seguir en la investigación de los tapices, soy la presidenta de la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Artes Decorativas y codirijo una revista sobre artes decorativas y diseño que tenemos junto con el museo. En primer lugar, quiero agradecer a Aldeu, en las personas de Antonio Román y Ángel Sorita, la invitación que me han hecho a este congreso. El objeto de este trabajo es dar a conocer los tapices que Felipe V encarga a la Real Fábrica de Tapices de Madrid hacia 1727 de la aventura de Don Quijote, basado en la obra de Cervantes, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Pero asimismo también quiero hablar de las diferentes representaciones que tuvieron lugar en las tapicerías europeas del siglo XVIII, haciendo hincapié de manera muy especial, porque es objeto de mi estudio en general, las tapicerías sobre este tema que hay en las colecciones españolas. Desde el comienzo de su publicación, los episodios más famosos de la novela de Cervantes inspiraron multitud de pinturas y de grabados. Las ediciones ilustradas establecieron desde fechas muy tempranas prototipos para los principales personajes y fueron muchas las traducciones a otros idiomas. El arte del tapiz no fue ajeno a esta moda. Las manufacturas de Bruselas, aquí pongo distintos tapices de las distintas manufacturas europeas del siglo XVIII. El arte del tapiz, como he dicho, no fue ajeno a esta moda y las manufacturas de Bruselas, París, Beauvais, Aubusson, Lille, Odenar, Nápoles y Madrid realizaron en el siglo XVIII un número ingente de tapices basados en la figura de Don Quijote y de Sancho, dando en cada país una visión diferente del romance. Asimismo, desde su concesión tuvieron diferentes comanditarios, destinatarios y formas de comercializarse. Los tapices españoles y los napolitanos se hicieron específicamente para las decoraciones de los palacios de los reyes, los franceses para fines diplomáticos, los bruselenses dirigidos a una alta nobleza y una alta burguesía, y otras manufacturas francesas como la de Beauvais o de Aubusson y Lille lo hicieron para un público más burgués. En la actualidad, piezas de las tapices de Don Quijote están repartidos no solamente en importantísimas colecciones particulares, sino en los mejores museos europeos y americanos. Voy a dar cuenta de forma rápida, puesto que tengo muy poquito tiempo, de una forma muy rápida de los distintos tapices que se van haciendo sobre el tema del Quijote. Las primeras tapicerías de la aventura de Don Quijote datan ya de la segunda mitad del siglo XVII. 5 tapicerías de Don Quijote fueron tejidas en los talleres londinenses de Francis Point. Cada tapicería constaba de 2 escenas y, a excepción de una sola escena, se basan en el libro primero de la obra de Cervantes. Estos tapices son concebidos como decoraciones de grutescos, donde se mezclan de manera incoherente los personajes de la novela, los animales, los símbolos y los motivos decorativos. El resultado estético produce una impresión de alegre turbulencia, como las fiestas de máscaras que se creó para la corte inglesa del 1640. De los tapices del 18, aunque no por orden cronológico, pero sí por la importancia que yo le puedo dar a este tema, vamos a hablar en primer lugar de los tapices españoles. Felipe V mandó, como ya sabemos, Felipe V fue conocedor y amante de la obra de Cervantes, y mandó que se hicieran, para también promoción de la Real Fábrica que había él creado a imitación de las fábricas francesas, mandó que se hicieran unos tapices sobre la historia del Quijote. Estas series de tapicería fueron realizadas, tejidas por Jacobo y Francisco Vandergoten y Antonio Langer. Las 2 series, manda hacer 2 series y estas series están compuestas por 43 paños. Se diferencian exclusivamente en las borduras. Una de las series está hecha con una bordura de flores
y la otra serie está hecha con unas borduras de unas columnas salomónicas con adornos florales. Y los cartonistas que se le encargan esta serie del Quijote son Andrea Procaccini y Domingo María Sani. Una de las características de estos tapices españoles del Quijote es que, a diferencia de los tapices franceses que ya se estaban haciendo, que habían seguido una moda una moda ya del siglo XVIII en la cenefa, los tapices españoles recurren y imitan en su cenefa a las tapicerías flamencas de la segunda mitad del siglo XVII. En los tapices de Madrid, a excepción del denominado Las Tres Aldeanas, las escenas son tomadas de la primera parte del libro primero de la obra de Cervantes, con representaciones casi en su totalidad al aire libre y con personajes populares. A diferencia de los tapices tejidos en París y Nápoles, donde abundan las escenas tomadas del libro segundo y donde las escenas se desarrollan en salones y espacios cerrados. Estos tapices españoles de Don Quijote fueron realizados para decorar los palacios reales de San Ildefonso y Aranjuez. En la actualidad se encuentran tanto en los palacios de Patrimonio Nacional como en distintos organismos oficiales, como puede ser la Embajada de España en París. Aquí quiero que veáis cómo es la marca que llevan los tapices españoles y que llevan la marca de los tejedores, que eran los hermanos Van der Goten. A continuación, quiero enumerar los tapices que se hacen en Bruselas. No tampoco por orden cronológico, sino que he decidido que el orden sea en relación a la importancia que tienen las colecciones, las representaciones de estos tapices que quedan en colecciones españolas. Los tapices de Bruselas son realizados por unos cartonistas que son Jan van Orle y Agustín Copén. Y los principales tejedores que van a realizar estos tapices son los hermanos Urbano y Daniel Leinier y Henry II Reina. Más tarde hay también otros tejedores que también harán tapices sobre la historia de Don Quijote ya con alguna aparición. Jan van Orle tenía un estilo muy ecléctico y mediante un dibujo esquemático narró la historia de Don Quijote con unos personajes vestidos a la moda pseudo-española y un peinado descuidado. Estos tapices tenían una característica propia en cuanto a la comercialización. Algunos de ellos se hacen sin bordura, de forma que se podían unir una escena a otra según el comanditario que quiera decorar sus salones. En España, y por eso creo que la importancia de esta tapicería para nuestro estudio, es que en España se conserva una serie completa en un palacio que hay en un pueblo de la provincia de Málaga que se llama Pizarra y están en propiedad de la duquesa del Arco. Creemos que vino una segunda serie a España también porque han aparecido en el mercado del arte ya piezas sueltas del tapice del Quijote. Pero sin lugar a duda, las tapicerías, aquí he puesto los tapices que he dicho que eran los tapices de Pizarra de la Duquesa del Arco, que como veréis es de las series más completas que hay de tapices del Quijote y están en esta colección. Sin lugar a duda, los tapices que más repercusión tuvieron del Quijote en el siglo XVIII son los tapices que se hacen en los gobelinos a partir de 1717. Están basados en los cartones de Charles-Antoine Coypel. Aquí os pongo un cartón y la representación que después se haría en su tapiz. La mayor parte de los cartones, que fueron 28, están en el Museo del Louvre en la actualidad. El trabajo de Coypel influyó de forma muy notable en gran parte de los tapices y grabados del siglo XVIII. De manera que el mismo trabajo de Coypel va a aparecer en cerámica, en bordado, en plata, etc. Los sujetos de las pinturas de Coypel son unos sujetos muy pequeños, de pequeñas dimensiones, y siendo la representación siempre en primer plano. Los franceses se interesaban más que, como hemos dicho, que los españoles en zonas al aire libre y en escenas populares se interesan sobre todo por las diversiones cortesanas y hacen escenas cortesanas de interior.
Los tapices del Quijote en los gobelinos se están haciendo casi desde el 1717, casi hasta el final del siglo. Por lo tanto, fueron muchos los tejedores que dirigen la tejeduría de los gobelinos para hacer estos tapices. Los más importantes son Audran y otros tejedores fueron Lefebvre y Pierre Cosat. Quizás lo que más nos llama la atención en los tapices gobelinos, aparte de la estructura, aparte de la imagen, de la diferencia estilística que encontramos con otros tapices, lo que más nos va a llamar la atención es la estructura, el cambio que se hace en la estructura del mismo tapiz, en la bordura. La bordura tradicional de los tapices, como vimos los españoles, es cambiada en los tapices franceses por lo que se conoce como el alentour. Grandes borduras que imitan telas de damasco de reflejo sedoso y dorado, es decir, el cambio decorativo de los interiores que había pasado de colgar el tapiz simplemente a hacer unas decoraciones en los muros de los boiseries, hacen que el tapiz, para adaptarse a esta moda, imite a un cuadro colgado sobre una pared entelada. Y esto es lo que se consigue con estas decoraciones de los alentour, que son borduras que aparecen con los tapices de Don Quijote en los gobelinos y que después, a través en todo el siglo XVIII, se están haciendo con otros temas. Esto lo que nos da la idea es que como la industria del tapiz tiene flexibilidad para adaptarse a los motivos decorativos y seguir en la moda. Los tapices franceses de los gobelinos fueron utilizados por la corona de Francia especialmente como regalo a dignatarios extranjeros. Y como se hacen durante casi 100 años estos tapices, hay distintos tipos de alentour. Hay 5 modelos, aunque la escena principal no cambie, hay 5 modelos distintos de alentour. Los tapices gobelinos en la actualidad están repartidos en los mejores museos, por supuesto gran parte de ellos está en las decoraciones de los palacios franceses, en el guardamuebles francés, pero nos encontramos también tapices en el Quirinal de Roma. A continuación vamos a hablar de los tapices napolitanos. En el 1737, Carlos de Borbón había hecho la manufactura de San Carlos a la Mortelle, que es la manufactura de tapices que él realiza, que él manda a hacer para tener las decoraciones, para cubrir las decoraciones de sus palacios en Nápoles. En el 1737 le manda realizar los tapices del Quijote. Fueron encargados por el arquitecto Vanvitelli, que es el arquitecto que estuvo encargado de la decoración de su palacio de Caserta. Las piezas elaboradas en la manufactura napolitana van desde el 1757 a 1779. Siguen en la base los modelos de los franceses de Antoine Coypel, pero están reformados, adaptados por un cartonista italiano que es Giuseppe Bonito. Los alentour, porque según podéis ver, tienen la misma estructura que el tapiz francés de los gobelinos, es decir, tienen un alentour alrededor de la escena principal. Los alentour siguen el segundo modelo de los alentour franceses, que sigue el modelo que se va a hacer en Francia de la tapicería de Jean Lefebvre. La manufactura real de Nápoles estuvo dirigida en el periodo de la fabricación de estas 15 piezas por Pietro Duranti. La serie de Don Quijote se realizó inicialmente para decorar las habitaciones privadas del rey y no para la decoración de los salones representativos. Es probable que para el monarca napolitano tuviese un significado que iba más allá de la moda de la época. No una visión del mundo basada en la vanidad, sino que encontramos una idea más elevada, un ideal utópico. El rey, como primer aristócrata del Estado, no podía dejar de profesar y ejercer los ideales caballerescos del heroísmo, medida, comportamiento y fidelidad, y la generosidad simbolizado por el hidalgo de la Mancha. Estos tapices se encuentran hoy en el Quirinal de Roma. Y por último, quiero dar cuenta de unos tapices que, aunque pueden ser unos tapices más secundarios,
Son tapices de la manufactura de Aubusson que se hacen a mediados del siglo XVIII, y la importancia para nosotros es que ha habido una donación de 5 tapices de la historia del Quijote a la Universidad Complutense de Madrid, y por lo tanto también pertenecen a nuestras colecciones. Son unos tapices realizados con personajes más populares y, como dijimos desde su comienzo, para una burguesía más mediana o para una nobleza pequeña. Podemos decir y concluir que en el siglo XVIII, en un mismo tiempo, se estaban realizando tapices de la historia de Don Quijote en diferentes países de Europa, con una estética muy diferente unos de otros. Ya hemos visto que hay diferencias decorativas en la imagen de los personajes, etc. El Quijote ha sido interpretado en las tapicerías realizadas en cada país desde distintos puntos de vista. Desde el punto de vista estilístico, hay un cambio en la imagen física, la morfología de los dos aventureros. Cambia según el pintor, según el pintor que hace los cartones, se van a hacer los distintos tapices. En los tapices realizados en Bruselas aparece un Don Quijote sin barba, mucho más joven, y no está representado con el arquetipo de Don Quijote que todos conocemos. Los paisajes por donde los personajes se mueven sufren cambios, y de igual manera la arquitectura que rodean estos paisajes. De forma que podemos decir, siguiendo el estudio de los tapices de Don Quijote, que cada tierra adapta a estos personajes a sus usos y maneras. Y hay tantas lecturas como personas lo interpretan. Asimismo, cada cartonista exige los episodios que mejor manifiestan la comprensión del contexto, los ideales o la estética que quiere transmitir. Hay unas escenas que se repiten en todo: Don Quijote en la jaula, Don Quijote colgado de una mano, Don Quijote armado caballero, Don Quijote combatiendo a los corderos, pero en ocasiones, con la elección de otros temas, se quieren plasmar las diferentes interpretaciones que se hacen de la obra. Unos autores ven una crítica a las costumbres, otros una lucha fracasada del idealismo, otros la ruina del imperio. Los diferentes puntos de vista de la obra que se plasman en los tapices son, según los historiadores del arte, consecuencias de un momento sociopolítico determinado. Para los tapices de Bruselas, que se realizan en el 1715, coincide con el Tratado de Utrecht y con los cambios provocados en Europa y la pérdida de los países meridionales para la corona española, hace que todas estas circunstancias hace que las representaciones que Bruselas hace del Quijote encontremos una representación de un personaje cómico, representando al español típico o ridicularizando al militar español, viendo estos personajes en el contexto de una novela cómica y burlesca. A diferencia de lo anterior, Francia establece una clara relación entre las representaciones que hace del Quijote y el espíritu de libertad naciente en el siglo XVIII. Las representaciones de la obra de Cervantes realizadas por Kuiper tienen un fondo de pensamiento anti-absolutista. Ridiculizan rizando el heroísmo, la dignidad militar y la fuerza. La obra de Kuiper da preferencia a unos ambientes más refinados. Y por último, la idea que se quiere transmitir en los tapices del Quijote para España y para Nápoles, tenemos la idea de la hispanidad y la idea de la continuidad dinástica. Esta idea de continuidad dinástica aparece también, tanto para el rey de Nápoles como para el rey de España, en la figura del Escorial. Para el rey de Nápoles lo utiliza como la representación para imitación de su palacio de Caserta, y en cambio Felipe V toma esta idea de continuidad en la imagen del Escorial como fondo al retratarse con su primera esposa en un cuadro de Felipe de Silva. Además, encontramos que en los tapices del Quijote español y napolitano existe en ellos una meditación acerca del pueblo español sobre sus vicios y virtudes, de los que los dos personajes eran los héroes y símbolos. Muchísimas gracias y espero que les haya gustado.